Hola, bienvenidos. En el aire, un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile. Y en el ciberespacio, a través de Claneme TV Streaming en YouTube. Este mes de agosto, mes del corazón, marca el año 99 de una efeméride importante para Chile como país. El inicio de la radiodifusión el 19 de agosto de 1922. Iniciamos así la cuenta regresiva camino al centenario de la radio, que ubica a Chile como el tercer país de América en contar con esta tecnología de las comunicaciones que permite llegar con su mensaje informativo, de entretención y educación a todo lugar continental e insular de nuestro largo territorio nacional. Un siglo se cumplirá el próximo venidero 2022 desde que los ingenieros de la Universidad de Chile, Enrique Sacié y Arturo Salazar, realizaron la primera transmisión radial formal en nuestro país. Junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, Mundo Radio, camino al centenario de la radio en nuestro país. Recordar a todos nuestros amigos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Claneme TV Streaming, y recibir notificaciones de cada nuevo capítulo de nuestro programa. El impactar la imaginación de los auditores ha sido una tarea que la radiodifusión ha cumplido con creces a través de un género que logró capturar grandes audiencias, el radioteatro. Y dentro de este género, una variante muy especial, el humor. Así comenzaba ese gran programa de humor, Radio Tanda. Este espacio, que inicialmente se transmitió en Radio Cooperativa y luego hasta su desaparición en Radio Minería, fue una acertada creación de la destacada actriz y comediante nacional Anita González. El eje central del programa fue la desideria, caracterización que daba vida a una trabajadora de casa particular de la época, que con su forma de ser, su manera de hablar y de vestir, imitaba a sus patronas, exagerándolo para dar un muy bien logrado toque de humor. El personaje debutó en 1940, primero como parte del programa La Familia Chilena, que se transmitió entre 1939 y 1958 para consolidarlo en Radio Tanda junto a un gran elenco de humoristas y actores chilenos. Ricardo Montenegro, que personificaba a Don Casiano, el recordado y multifacético locutor Sergio Silva y su personaje Amadeíto, Patricio Villanueva, Armando Navarrete, Williams Rebolledo, Guillermo Bruce, Jorge Franco y, por supuesto, un destacado equipo técnico. Importante reconocimiento para Ana González fue el hecho de que en diciembre de 1969 se convirtió en la primera mujer en recibir merecidamente el Premio Nacional de Arte. Ana González, quien nació el 4 de mayo de 1915, falleció a los 92 años el 21 de febrero de 2008. Y la hemos recordado junto a una de sus inolvidables creaciones, Radio Tanda. Desde sus inicios, la radio en Chile ha llevado a sus auditores la transmisión de eventos deportivos, principalmente el fútbol. Requiere este servicio, apreciado por los millones de seguidores de esa disciplina deportiva, de profesionales capaces de traducir instantáneamente en palabras las acciones que se desarrollan en la cancha y que reflejen de la manera más fidedigna el desenvolvimiento del fragor del juego que se produce en el estadio. Algunas notables y maravillosas analogías para describir las acciones han sido creación de estos especialistas y están grabadas en la memoria colectiva de los auditores. Tac, tac, tuya, mía, para ti, para mí. A propósito de esto, hoy conoceremos las historias de radio de uno de los mejores relatores deportivos radiales y de televisión de nuestro país, el señor Vladimiro Sergio Mimisa Cárcamo. ¿Qué tal, Vladimiro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mundo Radio. Hola, Claudio. Gusto de saludarte, un gusto. La verdad es que cuando tú haces el recorrido con Anita González, la desideria, me traes también un puñado de recuerdos, ¿no? Donde tú acabas de mencionar, estuvo un grande de las comunicaciones y, a propósito del relato deportivo, el más multifacético hombre de radio que yo haya conocido, Sergio Silva Acuña. Efectivamente. Bueno,
Con mucho gusto, ¿no? Y sobre todo pensando, sin darnos cuenta cómo ha transcurrido el tiempo, que dentro de un año y día, vamos a estar cumpliendo los 100 años de radio, cosa que ocurrió el año recién pasado en la Argentina. Y yo tuve la oportunidad, yo soy un amante, un bebedor de radio de manera permanente, de seguir durante todo el año los homenajes que la radio le brindaba a la radio y a los personajes que hicieron la radio durante 100 años. Qué buena, y celebro tu iniciativa. Te felicito de verdad por intentar rescatar la historia rica de la radiotelefonía chilena, que comenzó hace ya 99 años. Efectivamente. Bueno, y parte de esa historia importante en la radiotelefonía, ya lo señalaba un poco en la presentación, es tu incursión en los medios radiales, con tu estilo tan particular, escuela para muchos, y queremos conocer parte de tu historia, comenzando por el comienzo, como dijo el Guaso. Entonces, Vladimiro, ¿tú nos puedes contar así brevemente a qué año se remontan tus inicios, tu interés, tu vocación? ¿Cuándo descubres tu vocación por este medio, por la radio? No sé, creo que desde la cuna, ¿no? Yo llegué por vez primera a un micrófono siendo niño de 9 años, el año 1955, a la radio Polar de Punta Arenas. Y nunca más dejé el micrófono como un aliado, un compañero, y la radio se transformó definitivamente en mi amante mientras yo seguía estudiando, primero en Punta Arenas. Después intenté, y en alguna medida, no engañé a mis viejos diciéndole que yo iba a estudiar periodismo, cosa que hice 2 años. Pero cuando yo llego a Santiago, yo ya estaba colegiado. En aquel tiempo era el comienzo de las universidades y existía la posibilidad para quienes teníamos años de oficio de colegiarnos. Entonces, sí, yo el año 69 decidí viajar a Santiago. Estuve 40 años en Santiago, 40 años en los principales medios de comunicación. Más mi escuela estuvo aquí. Yo diría, tuve la posibilidad de hacer mi escuela y mi paso por la universidad con tremendos maestros que tuvimos la oportunidad de tener durante nuestra infancia y durante nuestra juventud. Gente de la estatura de José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura posteriormente, ¿no? La Voz de Chile, Escucha Chile en Moscú durante la época de la dictadura, nos traía una voz de esperanza en aquellos años, también José Miguel Varas. Antonio Benedicto, un hito en la historia de las comunicaciones chilenas, un argentino, ¿no?, que se quedó para siempre en Chile, y su mujer Irna Colomé, posteriormente propietario de Radio Magallanes de Santiago. Fernando Reyes Mata, embajador de Chile en China. Gassi Jalil, ¿no?, gran productor, gran periodista de la televisión chilena. El Pato Caldichuri. De las nuevas generaciones, los Olavarrieta, los Fariñas, los Juranovic, pertenecen a esta escuela, pues, a esta escuela muy magallánica. Bueno, y yo partí acá, volé a Santiago y volé a Radio Cooperativa, y era cumplir un sueño, poder encontrarme y reencontrarme con el propio Sergio Silva, estar con quien era mi ídolo de niño y posteriormente mi compadre, Darío Verdugo, con quien hicimos muchísimas cosas juntos. Carlos González Márquez, Sergio Brodfeld, Pedro Fornazari, Pepe Abad, Guillermo Parada, Tito Morales. Esos fueron Jorge Antonio Silva, mis primeros compañeros en la radio cooperativa, donde política hacía, por ejemplo, ya que estamos hablando de la historia de la radio, Luis Hernández Parker y su tribuna política Criogenina Linier, Adolfo Yankelevich, era una tremenda voz. Bueno, habían voces realmente privilegiadas, y lo que posteriormente significó también, y para compartir en mi época en que yo llegaba, con Antonio Bodano y César Antonio Santis y tantos otros como Hernán Pereira, que le dieron vida y brillo a esa radio que para mí era el comenzar a descubrir ya en grande en Santiago, que era mi gran desafío, ¿no?
Sí, insignes nombres, qué buen recorrido histórico has hecho, realmente formidable, muy buena memoria. Eh, Tengo que obviar entonces la pregunta que tenía pensado para esta respuesta adelantada, que eran tus referentes. Ya has señalado varios y vaya qué nombres. Eh, Señalabas grandes voces. ¿Qué piensas tú que no se privilegie tanto ahora en la radio actual el que una persona tenga una voz timbrada, que una voz culta, con un acento, digamos, más internacional, como se estilaba anteriormente? A ver, Claudio, yo creo que los tiempos han cambiado incuestionablemente. Hay otro estilo de hacer radio. Eh, Más sigue siendo dentro de esta tambaleante institucionalidad chilena, una de las instituciones con mayor Sí, credibilidad, y en los medios de comunicación es el medio con mayor credibilidad, la radio. Claro, en aquellos tiempos, yo bien recuerdo, habían pocas voces femeninas. Hoy en el dial hay más voces femeninas. Las mujeres han tenido la posibilidad de hacer radio. Antes, la verdad es que era el privilegio de unas muy pocas mujeres destacadas en radio. Yo creo que el estilo es distinto, pero la radio permanece, y la radio permanece muy viva, ¿no? Está en todo lugar, en toda circunstancia, y fundamentalmente en esta época en que es un nuevo Chile, sin ninguna duda, la radio sigue siendo un medio de gran credibilidad. Y hay radios, ¿no?, que hoy obedecen a algunos segmentos muy determinados. Antes la radio era una coctelera. Yo creo que hoy la radio de hoy va dirigida a segmentos muy sí, determinados, sí. en su música, en la compañía diaria, esencialmente en el aspecto informativo. Eh, eh, Hoy la radio, además, ¿no?, ha aprovechado algo que es muy importante y que en un momento determinado fue nuestro adversario, fundamentalmente para nosotros los que tenemos más edad: la tecnología. Hoy la tecnología se ha sumado a la radio, y esto es maravilloso, lo que Ah, estamos haciendo ahora. Gracias a la tecnología nos estamos comunicando y estamos llegando a miles y miles de hogares. En aquellos tiempos no existía, ¿no? Esto no existía, nosotros transmitíamos por las ondas cortas de la radio. En regiones recepcionábamos la radio de ondas cortas a través de un helicóptero sí, en la sala de sonido, de los radios operadores. Yo descubrí el mundo nuevo que se venía, ¿no?, en una oportunidad transmitiendo de los Estados Unidos, y donde me doy cuenta de que en una pequeña sala funcionaba una radio maravillosa, una radio de lengua hispana, y donde, bueno, existía una mesa y un micrófono, y había una persona haciendo radio, cuando en aquellos tiempos nosotros teníamos el radiocontrolador, el locutor, la sala de grabaciones. ¿Quién estaba encargado de la sala de grabaciones? Claro, eran aquellos tiempos en que existía la cinta magnética y posteriormente reemplazado por el cassette. Te estoy hablando de esa época, ¿no? sí, claro. Bueno, la recuerdo también porque tengo sus buenos años también. Eh, Volvamos un poquito a tu historia. ¿En qué momento surge tu interés por las transmisiones deportivas? Y, segunda pregunta, tu estilo tan particular y que ha generado una escuela. ¿En qué te inspiraste o te surge espontáneamente el llevar ese estilo de transmisión para describir las acciones en el campo de fútbol específicamente? Bueno, la primera de tu inquietud, y creo haberla respondido cuando llegué a la radio a los 9 años. Llegué a relatar fútbol y no dejé nunca más de relatar fútbol. Esta es una región con una gran actividad bajo techo, vale decir, durante mi juventud también, infancia y juventud, no solamente el fútbol, sino que el básquetbol, mucho boxeo, muchísimo boxeo. En aquel tiempo existía el boxeo. Entonces ahí te respondo esa primera pregunta. Ahora, ¿por qué el fútbol? Yo tuve bueno, en aquel tiempo cuando yo era niño, mi gran entretención, en épocas como esta, por ejemplo, ¿no? Pleno invierno, los niños teníamos actividades bajo techo, fundamentalmente el cine, el teatro, más para que el básquetbol, ¿no? Más para mí, mi gran entretención era escuchar la radio.
la radio de onda corta. Y yo primero escuchaba las radios argentinas, el fútbol, y posteriormente me trasladaba a escuchar el fútbol en las radios chilenas. Y ahí yo descubrí, qué sé yo, a Fioravanti, por ejemplo, en Argentina, descubrí la radio Splendid, la radio El Mundo de Buenos Aires, y en Chile comencé a descubrir voces que me acompañaron durante toda una vida: Darío, Sergio, Gustavo Aguirre, Nicanor Molinare, Esteban Lowe. Eran las voces que se me acercaban en aquellos tiempos. Y eso me fue entusiasmando, evidentemente, y fui soñando con alguna vez llegar. Bueno, y hubo una serie de hechos que antes me marcaron: el Campeonato Mundial del 62, al que fui a presenciar en calidad de joven espectador hincha del fútbol, y posteriormente ya en 1966, estando todavía en Punta Arenas, viajo al Campeonato Mundial de Inglaterra 66, y donde ya ahí estrecho lazos con gente que después sería muy importante en mi vida, ¿no? Nicanor Molinare, Darío Verdugo, Sergio Silva, Pedro Fornazari, Sergio Brodfeld, mi querido Abraham Dueñas, y de ahí para adelante comienza una nueva etapa dividida incuestionablemente, y que aterrizo definitivamente el año 1969 para estar 40 años en los más importantes programas deportivos de Chile, como relator, como director, como conductor, como periodista de todas las horas, porque esto se fue profesionalizando con el tiempo y tú tenías que dedicar las 24 horas del día y estar preparado con una maleta en la puerta de la casa para comenzar a volar y recorrer el mundo. Y respecto a tu estilo de escribir las acciones... El estilo. ¿Sí? El estilo, me faltaba. Bueno, la verdad es que yo era una copia de Darío Verdugo. Hasta que llegué a trabajar con Darío Verdugo. Yo dije, no puedo ser Darío Verdugo. Darío Verdugo es uno solo. Claro. Y comencé a crear, evidentemente, un nuevo estilo, hasta que lo logro. Yo creo que para mí, el año 77-78, haber trabajado en Perú fue muy importante. Yo fui a trabajar a Perú el año 77 para hacer el campeonato mundial, al que no llegó Chile el 78, lo hice para el Perú, y yo creo que ahí nace un estilo absolutamente desprendido de quienes habían sido tan influyentes en mi formación. Ya te nombré mucha gente, pero sí, fueron influyentes. Darío, desde niño, y posteriormente ya cuando llego a Santiago también fue muy importante Nicanor Molinare. Pero entonces, bueno, yo tenía entre Darío y Nicanor, hasta que el año 77-78 logro ser definitivamente yo e introducir un estilo diferente en el relato deportivo. Y esto surge a raíz de que de este trabajo que tuviste en el año 77 en el Perú. Así es. Ya. Y 77-78 hasta el Campeonato Mundial. Claro. Al que no fuimos después, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? No. Claro, justamente. Sí. Chile quedó eliminado con Perú, y la FIFA había hecho, y Argentina, que fue el organizador, la sede de Mendoza, esperando una gran cantidad de chilenos, esperando que Chile clasificara. Y Chile no clasificó. Uf. Quedó eliminado con el Perú de Sotil, Chumpitajo, Villa y compañía. Qué grandes nombres, qué grandes nombres. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje, Vladimiro? Bueno, creo que antes de hacer la pregunta, hay un fenómeno que no sé si lo has observado y lo hemos comentado en algún momento acá, lo comentábamos con Luis Hernández, que es un locutor comercial para las transmisiones deportivas en radio, trabajó muchos años al aire libre en Cooperativa. Entonces coincidíamos que muchas personas ven el fútbol por televisión, pero le bajan el volumen y escuchan la transmisión de la radio. Entonces, seguramente las transmisiones deportivas del fútbol tienen para largo en radio. A veces uno viene, a mí me ha pasado personalmente, uno viene en el auto, va a haber un partido importante, viene escuchando la transmisión deportiva de la radio y después llega a encender el televisor y parece que fuera como otra cosa, una cosa distinta, digamos, porque decía al comienzo también en la presentación que estos especialistas como tú,
que eres uno de los más importantes en Chile, logran impactar la imaginación del auditor. Nos crean esa imagen auditiva tan maravillosa. Ahora, a la pregunta, o más bien, ¿qué le dirías a jóvenes que piensan incursionar en el campo de la narración deportiva? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué le diría, no? Le diría que sueñen con ser muy ricos, ricos en el caudal de afectos, de cariño que brinda la radio en general, el fútbol en lo particular, que no sueñen con ser ricos ni con la chequera ni con las acciones, pero permite otro tipo de satisfacciones. Y el relato deportivo, la verdad, es que es fundamentalmente abrir la imaginación, ensanchar esos caminos de la imaginación. El relato futbolero no es solo seguir una pelota de fútbol, ir tras la pelota de fútbol, es tratar de describir, esto lo he dicho muchísimas veces, ¿no? En las escuelas, en las universidades, cuando iba, describir un entorno, instalar en la primera butaca a la gente que te sigue a través de la radio. Es algo maravilloso. Se tiene que leer mucho, se tiene que enriquecer el vocabulario, esto lo permite la lectura, más allá de la pelota de fútbol, incuestionablemente. Bueno, y el fútbol es complicidad. Tú acabas de mencionar a Lucho Hernández. Sí, él estuvo en cooperativa, pero él estuvo muchos años antes con nosotros en la chispa del deporte de radio chilena. Lucho fue el primero en cantar los avisos. El aviso de los Apenco, por ejemplo, Lucho lo cantaba. Es una complicidad el relato deportivo. Es la complicidad con tu comentarista, la complicidad con tu locutor comercial, la complicidad con quien tienes en la cancha, la complicidad con tu técnico que sabe cuándo tiene que darte más ambiente o menos ambiente. Es parte de un equipo. Yo creo que el relator de fútbol definitivamente es un juglar, termina siendo un pequeño poeta para describir una actividad tan hermosa como, yo diría, el deporte en general, ¿no? Hoy aquí en Chile se relata más el fútbol, claro, pero es el deporte en general. Una maravilla haber relatado, qué sé yo, a chilenos compitiendo por el campeonato del mundo en el boxeo, en otros tiempos, relatar el básquetbol, cuando había básquetbol a gran nivel, el deporte en general. Y además es una pasión, esto es un enamoramiento, y al que hay que ser permanentemente fiel. Efectivamente, es una pasión, es una pasión. Y coincido plenamente contigo, es un lenguaje, es un subcódigo poético que se ha estructurado, digamos, a partir de los relatos deportivos y están insertos ahí en la memoria colectiva de los millones de auditores de la radio. ¿En qué momento se encuentra Vladimiro Mimisa en este instante, hoy, allá en Punta Arenas, con respecto a su desempeño profesional, o estamos pensando en retirarnos, o la chicharra muere cantando, como dicen algunos por ahí? A ver, yo sigo haciendo radio. Siempre pensé que mis huesos deberían retornar alguna vez a Punta Arenas, pero no para ponerle punto final a la vida, ¿no? Dios sabe cuándo, ¿no? Hoy estamos conversando, no sé si mañana sería posible esta entrevista. Yo estoy en una etapa en que he visto también partir desafortunadamente a muchos amigos. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar profundamente en el sentido de la vida, en lo maravilloso que sigue siendo, o maravillosa, si hablamos de la radio, maravilloso el medio, fantástico. Yo hago radio acá, hago toda la mañana, hago radio. Me siento todavía con la pasión encendida. He tenido la oportunidad de ir y volver, reencontrarme permanentemente con los amigos que se ha sembrado a través de la radio y del fútbol, específicamente, del deporte en general. Hace algunos días, no más de 2 meses, estuve invitado por Colo-Colo para conmemorar los 30 años de la Copa Libertadores de América, que para mí también es un hito en la historia del fútbol y un hito en mi historia, en el relato deportivo. Y tuve la oportunidad de reencontrarme con todos esos viejos futboleros, ¿no? Algunos de los cuales siguen trabajando ya en laboratorios formativos
otros en calidad de comentaristas en la televisión. Pero para concluir la respuesta a tu pregunta, ¿qué estoy haciendo? Disfrutando de mis nietos, los que tengo la oportunidad de estar en Punta Arenas. Echo de menos a la Mila, que está en Santiago y que por la pandemia no la veía hace mucho tiempo, la vi hace 2 meses. Tengo a mi mujer plena, trabajando ella aquí en nuestra Universidad de Magallanes, viendo cómo pasa un nuevo invierno, con bajas temperaturas. Hoy tenemos aquí temperaturas bajo cero. Acaba de nevar copiosamente en mi ciudad, para decir Punta Arenas está vestida de novia en el momento que estamos conversando, un manto blanco maravilloso. Y viendo cómo transcurre el tiempo, pero todavía te diría yo con la pasión absolutamente encendida, y gracias a Dios con una memoria que me ha privilegiado para recordar todas las etapas, ¿no?, de la vida y de la radio. Te escuchaba con mucha atención, realmente haciendo... es inevitable para ti hacer esa descripción poética de las cosas, ¿ah? Vestida de novia en la ciudad porque ha nevado en Punta Arenas. Qué maravilloso, excelente. ¿Qué te parece el hecho de que, bueno, ya lo anticipábamos al comienzo, de que la radio vaya a cumplir el próximo año estos 100 años? Que lo ubica, como decíamos en la presentación, como a Chile, el tercer país en América en contar con esta tecnología. Tú ya lo señalabas, Argentina ya cumplió su centenario en agosto del año pasado, me parece, y siendo el primer país de América que tuvo esta tecnología fue Estados Unidos, y tercero Chile. ¿Qué significado tiene para ti esta efeméride que vamos a conmemorar el próximo año? Muy importante, muy importante. Y la primera radio, ¿no? ¿Cómo olvidarla? Fue un dolor muy profundo. Yo tuve la oportunidad, lamentable oportunidad, de ser uno de los que contribuyó, cuando llegó el momento de cerrar la puerta de la primera radio de Chile, la radio chilena. Entonces, cuando uno se empapa de la radio y yo te mencionaba una serie de nombres, esta radio que se ha construido con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, ¿no? Y cómo se ha tenido que adecuar a los tiempos. Yo recuerdo cuando irrumpe aquí la televisión, ¿no? Posterior al Campeonato Mundial del 62, irrumpe finales del 60, con mucha fuerza la televisión, y habían agoreros que decían que había llegado un momento en que la radio desaparecía. Sí. Fue un momento complicado, fue un momento difícil. Somos nosotros, y seguimos siendo, ¿no?, la parte más pequeña en la repartija de la torta publicitaria. Somos el pariente pobre en aquello, ¿no?, en la distribución publicitaria de los medios. Pero la radio ha salido adelante, la radio se ha adecuado a todas circunstancias, a todos los tiempos. Ha tomado ahora como propia la tecnología para seguirse desarrollando, para llegar más lejos. Ya no tenemos la onda corta, ¿no?, pero tenemos esta tecnología que nos permite cruzar fronteras y llegar a todo el mundo. Hoy no, prácticamente, ¿no?, ha desaparecido la radio AM, la querida radio AM. Son muy pocas las radios que permanecen en el dial, han sido reemplazados por la FM, mejor sonido, pero ya pronto llegará la digitalización de la radio y será una sola, y esas radios que han logrado sobrevivir, las AM, tendrán la posibilidad de digitalizarse, ¿no?, ser también radios digitales, y van a tener un sonido fantástico, maravilloso. Entonces, yo solo me alegro mucho de que tú hayas comenzado a hacer un reconto de lo que es la historia de la radio, una radiotelefonía muy rica, de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Mira, yo haciendo un recuerdo de la radio, y tengo que recordar el correo de Minería y Mario Gómez López, que supo traernos lo que significó el terremoto del año 1960 desde la profundidad de la tierra, con un río Riñihue que se había devorado muchísimas vidas en el sur de Chile. ¿Cómo olvidar aquel esfuerzo de la radio, cuando había el teléfono magneto? Se las ingeniaba para transmitirnos la instantaneidad de la radio. La radio presente en todo lugar, en todas circunstancias, en las penas y alegrías de Chile, a través de
ahora 99 años. Esperamos tener vida, ¿no? Que Dios nos dé vida para conmemorar los 100 años de la radio y recordar a quienes pusieron los primeros cimientos de este medio extraordinario, sin igual e irreemplazable, la radio. Muchas gracias, Vladimiro. Queremos agradecerte tu gentileza de haberte conectado con nosotros desde Punta Arenas para contarnos parte de tus historias de radio que vienen a agregarse, ¿no es cierto?, a este evento que pronto tendremos, Dios mediante, tal como tú lo señalas, el próximo año. Queremos mandarte un abrazo muy cordial y también a toda la buena gente de Magallanes que están ahí pasando su invierno nevado en estos momentos y que sigan escuchando la radio y apoyando, ¿no es cierto?, todas las iniciativas que tienen que ver con el crecimiento de este medio, como tú señalabas, el más creíble, el más confiable, por lejos, para los chilenos. Muchísimas gracias, Claudio, por la posibilidad, ¿no?, de llegar desde Punta Arenas a toda la gente que te sigue, por la tecnología, por la radio, a todo lugar. Muchísimas gracias, que tengas mucho éxito, que te acompañe la salud y será hasta un próximo reencuentro. Un abrazo para todos y gracias por habernos escuchado. Muy gentil. Muchas gracias. Vladimiro Misa, desde Punta Arenas, ha sido nuestro invitado en este nuevo capítulo de Mundo Radio que llega a su término por ahora. Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas, junto a Archie, camino al centenario de la radio en nuestro país. Si Dios quiere, hasta la próxima. Colo-Colo ya campeón de América, 40 minutos se van a cumplir, se viene Pizarro, a ver Piccolo-Colo.